Estamos en Efesios capítulo 4, por favor, acompáñenme nada más rapidito. Este es el pasaje de la escuela dominical. Esto es lo que estuve predicando el domingo pasado. Entonces, vamos en esta mañana a discutir, ¿verdad? Lo que dice aquí en versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice la escritura. Sígame ahí con su vista, por favor. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, déjame comenzar ahí leyendo la introducción. Nuestra última clase, ¿verdad?, en cuanto al discipulado, abordará el rol del pastor en el proceso del discipulado. Persiste la creencia que el pastor debe ser el encargado de hacer todos los discipulados en la iglesia, cuidar a todas las personas y rendir cuentas por todas sus acciones. ¿Sí está conmigo ahí? Sí. O sea, hermanos, esta es una idea que persiste en la iglesia, que el pastor es el encargado, ¿verdad?, de todas las personas, ¿verdad?, de todos los discipulados y especialmente de todas las acciones. Sin embargo, la Biblia describe muy bien su rol en este proceso en la carta a los Efesios. Por lo tanto, al entender bien su rol, el pastor podrá enfocar correctamente sus prioridades y actividades, así como la iglesia podrá tener una expectativa correcta de su rol en la tarea de hacer discípulos que es dada a toda la iglesia. Hermanos, ¿quiénes deben hacer discípulos? Toda la iglesia. Todos. Ok, ahora déjenme enseñarle en estas notas, ¿verdad? Si usted estuvo en el sermón, es lo que prediqué. En estas notas, déjeme darle la diapositiva. Bueno, déjeme correr la diapositiva. En la diapositiva aquí, yo le di un bosquejo. Entonces, aquí está. Esta es la diapositiva que quería mostrar. Ok, hermanos. Y aquí viene. El don de pastor fue dado para, y aquí, el propósito definido es entrenar y capacitar. ¿Ok? Los recipientes identificados, los santos o los hijos de Dios. La meta declarada para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La meta ilustrada, crecimiento. La meta ilustrada 2, dejar de ser niños. ¿Ok? Los versículos del 11 al 16 así se pueden resumir. ¿Ok? Entonces, el propósito del pastor es entrenar, capacitar. ¿Y se acuerda? Dijimos, la ilustración de esto es como un coach, ¿verdad? Es como un coach. El don de pastor fue dado para entrenar, para capacitar a todos los santos. ¿Ok? No nada más a algunos, sino ¿a quién? A todos los santos. ¿Ok? Y aquí viene la meta declarada. Esta es la meta declarada. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la obra del ministerio habla de cualquier tipo de servicio. ¿Ok? Y la edificación del cuerpo de Cristo habla de ¿qué? De que el cuerpo, todas las personas, podamos ayudarnos a crecer. Entonces, quiero que mire, el don del pastor es dado ¿para qué? Para que el pastor capacite a los miembros y los miembros se sirvan y se ayuden unos a otros. ¿Ok? Entonces, note esto, el crecimiento viene y es lo que va a enfocar de cómo
unos a otros nos servimos y nos edificamos. Pero el pastor lo único que hace en eso es que Entrenar y capacitar. es entrenar y capacitar. Lo único que hace el pastor es entrenar y capacitar. Pero también puede entrar ahora sí que a hacerlo de los... Sí, no, exacto. O sea, el pastor es el ejemplo, el pastor es el modelo, pero de nuevo aquí está, él no hace todo el trabajo, él no hace todos los discipulados, él no cuida a las personas y él no responde por todas las acciones. ¿Verdad? O sea, sí, exactamente. Y es lo que habíamos visto, ¿verdad? El pastor debe ser un hacedor de discípulos y debe ser un ejemplo. Solamente que entender su rol es muy importante. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahora, ahí en las hojas que le di, hay varias explicaciones para muchas cosas, ¿verdad? Ahí en la primera página, dijimos que el Cristo, el punto del pasaje es el Cristo sepultado y resucitado. Dio dones a la iglesia. Y esta es la cosa, los dones, y déjenme ahora sí regresar tantito a la hoja. No, hermanos, no sé qué pasa con mi computadora que luego se reinicia así solita. Sí. No. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Eso es lo malo de tener un Apple TV porque nos sale un montón de cosas. Ok, dame un minutito. Ok, dame un minutito. Voy a otra vez recuperar la conexión. No, ya pasó el día del niño, ya sigue la mamá. La mamá me creció. Ok. Ahí voy, hermanos. Ok, estamos entonces en esta hojita. Ahora, quiero, hermanos, que usted me dé todo, quiero que participe en esto. ¿Verdad? Dijimos, Cristo dio dones a la iglesia. Ahora, nótese que estos dones están describiendo personas, ¿ok? Entonces, los dones se describen aquí en personas. Bueno, ¿a quién dio? Bueno, dio los ¿qué? Apóstoles, ¿ok? ¿Qué más dio? Profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ok? Aquí están los dones que dio. Ahora, creemos, hermanos, que ya no hay apóstoles, ¿verdad? Creemos que ya no hay apóstoles en el sentido estricto, ¿verdad? En el sentido estricto no hay apóstoles. ¿Por qué? Y aquí le puse dos pasajes claves. Los pasajes claves son, ¿se acuerdan cuando Matías iba a tomar el lugar de Judas? En Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 se dice, alguien que sea testigo de la resurrección, tome su lugar. Y una de las condiciones del apostolado era ver la resurrección. Eso es lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, versículos 8 al 9. Pablo dice que también, dice, y como a un abortivo me apareció a mí, el Cristo resucitado me apareció a mí. Entonces, de nuevo, hermanos, los apóstoles fueron los encargados de escribir la revelación, de fundar la iglesia, y de nuevo, solamente había 12, 13 si cuenta Pablo, y es todo lo que había. Pastor, él, aparte de que lo escuchó, que le dijo que no, ¿por qué me persigues? ¿Sí lo llegó a ver? Yo creo que sí. Por lo que dice, ¿verdad? Yo creo que sí, especialmente el relato más grande es en Gálatas capítulo 1, donde dice que que Cristo pasó enseñándole a Pablo en Arabia. Sí. Exactamente, dice que Pablo pasó tiempo con el Señor en Arabia. Pero estaba el apóstol Pablo cuando crucificaron a Cristo. No, yo creo que tenían una edad parecida, pero no creo que Pablo fue testigo de la crucifixión. Yo creo que Pablo estaba en el versículo
el versículo de sé de un hombre que no sé si en espíritu fue llevado al tercer cielo y vio cosas indecibles y todo eso. Yo, por ejemplo, ese texto lo pienso, que esos 14 años que él estuvo como desaparecido, realmente lo discipuló nuestro Señor Jesucristo en el cielo. No, porque Gálatas 1 dice que pasó tiempo con el Señor y nada más dice que pasó 3 años. 3 años, sí. Cuando dice hace 14 años, Pablo está registrando de 14 años desde esa fecha para atrás. Entonces, ahora espérame tantito, déjenme, yo quiero cerrarla. Ya no quiero hablar de los apóstoles, ya no vamos a hablar de los apóstoles. Ya. No me acuerdo en qué parte de la Biblia dice que el apóstol Pablo, que él no aprendió Gálatas 1. sino de Cristo. Sí, Gálatas 1. Entonces, ya, cerramos aquí. No quiero que la escuela dominical no debe ser una discusión. Él no vio la resurrección, pero lo vio después. Exactamente, Dios resucitado. Ok, entonces, apóstoles, Dios también dio profetas. Ok, ahora note aquí, el profeta fue aquel dotado por el Espíritu Santo con el don de profecía, con fines de edificación, consuelo y aliento, y además para comprender y comunicar los misterios y la revelación de Dios a la iglesia. El don profético podía incluir un elemento predictivo. Sin embargo, el profeta no es alguien que es vencido por alguna fuerza extática incontrolada, sino alguien que tiene dominio de sí mismo al recibir la revelación. Hermanos, y yo sé, miren, con todo respeto, yo sé que hay iglesias que verdad que yo tengo palabra de Dios yo tengo. Y es como que lo tienen que decir afuera, ¿no? Pablo le escribió, el espíritu de los profetas está controlado por los profetas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque adivine qué pasaba en Corintio. Un desgarriate, una desorganización, todo el mundo quería hablar, yo tengo palabra de Dios, yo tengo palabra de Dios, y se les estaba dando. Pablo dijo, no, así no es, señores, así no funciona, señores. Entonces, y Dios dijo que si un profeta decía algo y no pasaba, que no matara. Exactamente. Entonces, eso era el don de profeta. Luego, evangelista. Este término aparece solamente otras 2 veces en el Nuevo Testamento. Primero, como designación de Felipe, y segundo, una especie de ministerio que Pablo exhortó a Timoteo a realizar. Su función se asemeja a la de los misioneros modernos que llevan el mensaje a nuevos territorios. Por ejemplo, Felipe llevó el mensaje al área entre Jerusalén y Gaza, donde se encontró con el eunuco etíope y le explicó el mensaje de Jesús. Cuando el eunuco creyó, lo bautizó. Después de esto, Felipe continuó predicando el mensaje en varios lugares, desde Azoto hasta Cesarea. En la iglesia primitiva se pensaba que los evangelistas eran aquellos que predicaban el evangelio y eran los sucesores de los apóstoles en el sentido de que ponían los cimientos de la fe en nuevas áreas, nombraba pastores y luego se trasladaban a otras tierras y pueblos. Entonces, básicamente los evangelistas eran como los misioneros modernos, ¿verdad? Iban, predicaban, abrían brecha, ¿ok? Ahora, solamente hay 2 pasajes que hablan sobre esto, nada más, ¿ok? Nada más. Ahora, hermanos, hoy en día hay un ministerio moderno. Hay personas que se dicen evangelistas, pero que son predicadores. ¿Ok? Entonces, yo tengo mis reservas. De los evangelistas. Nosotros no somos evangelistas. No, hablando del don como don. Hablando como don. No. O sea, nosotros compartimos el evangelio, ¿verdad? Pero hablando como don. ¿Ok? Entonces, ahora, permítame, porque aquí es donde quiero llegar. Pastores y maestros. ¿Ok? Pastores y maestros. En el contexto actual, el término se traduce mejor como pastor, alguien que cuida de su rebaño como un pastor cuida de sus ovejas. Esto incluiría ministrar a los santos atribulados, exhortar, consolar a todos los creyentes y administrar las actividades en la asamblea local. Nuevamente, se debe tener en cuenta que el término se refiere al uso del don. Por lo tanto, describe una función sin ningún indicio que se de referencia a un oficio. Y ahorita tengo un punto sobre eso. ¿Okay? Aquí se describe el don de pastor, no se describe su oficio. Se describe su ¿qué? Don, su don.
maestro. La palabra aparece en el Nuevo Testamento 59 veces, 7 veces en las cartas de Pablo, siempre con el mismo significado. Básicamente describe la instrucción, no solo en cuestiones fácticas y habilidades, sino muy probablemente también en la evaluación moral. Los maestros de nuevo no nada más quieren aclarar la información, sino también quieren ser ejemplo y ayudar a otros como un hacedor de discípulos. Ahora, nada más aclarando esto, Pablo está hablando de dos personas o una persona con dos habilidades, porque se acuerda, está uniendo pastores y maestros. Ok, Hoerner sugiere que está hablando de dos personas diferentes. Sin embargo, hay una relación muy estrecha que se ha descrito de la siguiente manera. Todos los pastores deben ser maestros, pero no todos los maestros son pastores. Ok, entonces, esa es la clave. Ok, y bueno, está todo lo demás que ya hemos dicho. Entonces, hermanos, ¿algún comentario sobre la predicación? Ya no quiero volver a repetir lo que ya prediqué, ¿verdad? Si no la vio, está en YouTube. Lo que quiero es... Ahora, hermanos, este es el pasaje, hermanos, quiero decirle, este es un pasaje de mi corazón, este es un pasaje de mi vida. Yo me quiero morir intentando hacer esto. Exacto. ¿Verdad? No, todo el pasaje. El capacitar y entrenar a la iglesia para que la iglesia crezca. Y no sé si se dio cuenta, pero este pasaje describe el rol del pastor, pero nada más describe, lo único que dice del pastor es entrenarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Punto. Y después de ahí, no sé, déjame enseñarle aquí en la Biblia. Mire, por favor, lo voy a poner aquí lo voy a compartir aquí en Zoom también, para los hermanos. Apocalipsis. No. Voy a cambiar a Efesios 4. Quiero que mire, por favor, Efesios 4. Aquí tengo Efesios 4. Aquí está el versículo, ¿no? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, a fin de perfeccionar a los santos, hablando de Cristo, constituyendo a pastores con el propósito. Y después de ahí, hermanos, todos los verbos están en plural. Hasta que todos lleguemos. Para que ya no seamos niños. ¿Sino para qué? Ser un varón perfecto. Crezcamos. Sino que siguiendo la verdad, crezcamos. Hermanos, el trabajo del pastor es entrenar. El trabajo del pastor es capacitar a los santos. Pero el crecimiento va a venir de la interacción de los santos, de la ayuda y del servicio de unos con otros. Hermanos, ahí va a venir crecimiento. Hermano. ¿Por qué no el pastor puede ser como padre, pero no el estilo del católico? Sí. Como un papá. Bueno, es lo que dijo Pablo. El hacedor de discípulos es como un padre que cuida a sus hijos, ¿verdad? Y sí, de nuevo, el pastor debe ejemplificar eso, pero, de nuevo, aquí está su rol. Él no es el padre de todos. Muestra, lo ejemplifica, ¿sí o no? Y aunque fuera el padre de todos, por ejemplo, mi papá, que fueron 12, 15, 18, al final también toma su camino. Sí. O sea, sí es el papá, pero no puede controlar y subordinarnos el resto de su vida. Sí. Porque por eso para eso tienen que crecer. Cuando son niños, pero después tienen que crecer. Sí, exactamente. Ahora, hermanos, la meta. Dijimos, Él va a perfeccionar a los santos, ¿para qué? Dos cosas, para la obra del ministerio, para el servicio y la edificación. Su entrenamiento, la capacitación es para que los santos se sirvan y los santos se edifiquen. ¿Ok? Ahora, la meta, hermana Pati. Entonces, los evangelistas también pueden ser maestros, o también son maestros. Sí. Bueno, luego vamos a hablar de eso. No quiero hablar de apóstoles, ni de evangelistas, ni de profetas. Quiero hablar del pastor. Cristo vino a la tierra como pastor y maestro y como padre. Amén. Ahora, hermanos, pero céntrense aquí. Sí. Céntrense aquí. Ok, aquí viene. De nuevo, la meta. ¿Cuál es la meta de esa capacitación?
De nuevo, hasta que todos lleguemos, y 3 cosas, ¿se acuerdan? La unidad de la fe y del conocimiento, 1, a un varón perfecto, 2, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, 3. Ahora, ya lo aclaramos, está en sus hojas. Esa es la meta. Mire, Biblia de las Américas, déjenme ponerle aquí la Biblia de las Américas, cómo traduce versículo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y luego a la condición de un hombre maduro. Hermanos, la meta del entrenamiento y la capacitación que viene del pastor es que todos podamos llegar a ser maduros. Hermanos, no dice aquí hasta que algunos, no dice hasta los que quieran, no dice hasta que los que tengan tiempo. Dice todos, hasta que todos lleguemos. La meta es todos. Hermanos, de nuevo, yo le dije el domingo pasado, en la iglesia no debe existir ese dicho ni que con que yo estoy bien con Dios, con que yo crezca, con que yo obedezca, con que yo haga todo y los demás, ay, se la echan. A ver cómo se le echa. Eso no debe existir en la iglesia. Pero si no todos buscan igual a Dios, ¿qué hace uno? Ahora, ahí viene. No vamos a obligar a nadie, no vamos a presionar a nadie, pero vamos a estar continuamente invitando. ¿Ok? Continuamente vamos a estar buscando. Vamos a dejar las puertas abiertas. ¿Se acuerda? Vamos a dejar las puertas abiertas. Hermanos, a veces queremos ayudar a alguien, pero ese alguien no quiere ayuda. Hermanos, no hay peor cosa de que querer ayudar a alguien y ese alguien no quiere ayuda. Hermanos, es imposible ayudar a alguien que no quiere ayuda. Pero lo que no debe pasar en la iglesia es cerrar la... ¿no quieres ayuda? Cierra la puerta. No, dejas la puerta abierta. Ok, ¿no quieres ahorita? Bueno. Cuando te ofrezca. Yo no le diría así, pero... Cuando realmente necesites de Dios, Ahora, entonces... tristemente muchas veces es hasta que pasan cosas así, pero uno quisiera evitar eso, ¿verdad? Muchas maneras. Les da tiempo. Bueno, ok, entonces, ahora hermanos, entonces la meta es todos lleguemos. Ahora, de nuevo, la meta ilustrada. Bueno, esta es la meta ilustrada, maduros. Y luego, 2 cosas aquí, para que ya no seamos Niños. para que ya no seamos niños. Y luego, sino, lo contrario a ser niños es crecer. Y, Porque ahorita están los chavorrucos que... bueno, es algo muy interesante, pero que no es asunto aquí. Ok, ahora, aquí viene, hermanos. Para mí el versículo 15 es el versículo clave. ¿Cómo vamos a crecer? No estoy diciendo que está mal. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo dice que vamos a crecer en este pasaje? Siguiendo la verdad de Dios. Ahora, yo les dije, ¿qué otra? Hermanos, de nuevo, para que ya no seamos, sino que, y mire aquí, esta es la traducción, sino que ¿qué? Hablando la verdad en amor, crezcamos. Gracias a Dios. Hermanos, ¿cuál es la clave para crecer? Hablando la palabra de Dios. Pero en amor. De nuevo, hermanos, la palabra de Dios, la verdad se refiere a la palabra de Dios. Ahora, el pasaje del 15, me gusta cómo lo dice la nueva traducción. a ver. Nueva traducción viviente 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Ahora, hermanos, esto es, miren, déjame, si puedo ilustrarlo de esta manera. El rol del pastor en el discipulado es mi responsabilidad entrenarlos y capacitarlos. Es mi responsabilidad, hermanos, que yo conozca bien las escrituras para que yo pueda enseñarles todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, los libros.
Y todos los libros, no nada más lo que me gusta, lo que me conviene, sino, ¿sí o no? Y como lo estamos intentando, ya vamos en Romanos capítulo 11, nos ha tomado tiempo, ya vamos en Génesis capítulo 26, pero mi obligación es enseñarles, ¿verdad? De nuevo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Para que ustedes, en la interacción que tengan, puedan hablar la verdad en amor. Ahora, dijimos el domingo pasado, eso no significa conversaciones religiosas. O sea, eso no significa conversaciones religiosas, ¿verdad? Y ni siquiera religiosas y prefabricadas y cosas de esas, como no. Estamos hablando de conversaciones que tengan una cosmovisión cristiana. Por ejemplo, hermanos, ahorita está el asunto de las elecciones. Nuestras pláticas deben ser, ¿verdad? No, ¿cuál es el mejor candidato? O quién nos va a dar más, o dónde vamos a ganar más dinero, sino en la cosmovisión cristiana. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué va a beneficiar a mi persona, mi relación con Dios, mis hijos, mi familia? Hermanos, yo estoy evaluando los candidatos, hermanos, porque yo no quiero un candidato que me quite el derecho a mí de criar a mis hijos en los caminos de Dios. Que cierren las iglesias. ¿Verdad? Yo no quiero, de nuevo, hermanos. Bueno, yo no más era. Amén. Ahora, ese tipo de conversaciones necesitamos tener con una cosmovisión bíblica. Hermanos, por ejemplo, en el asunto, muchos tienen sus negocios, muchos tienen sus... Entonces, en el tipo de conversación de una cosmovisión bíblica. O sea, ¿cómo manejar los negocios? O cómo criar los hijos. O cómo conducimos en situaciones difíciles. Hermanos, a todos nos ha tocado hacer trámites de gobierno, ¿verdad? ¿Cómo poder responder cristianamente cuando nos dicen, hazle como quieras? ¿Se le han dicho? Hazle como quieras. Híjole, hermano, o sea, ¿cómo responder cristianamente a eso? Igual te partiera. Es lo que te da la gana. Entonces, eso es lo que significa hablar la verdad en amor, ¿verdad? Hablar la verdad en amor. Entonces, no la conversación religiosa, sino la conversación que tiene una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Que podemos, hermanos, que aún podemos hablar de los ovnis, que aún podemos hablar de cosas así con una cosmovisión, ¿qué? Cristiana. Eso es lo que está diciendo. Ahora, esa interacción no religiosa, no artificial, es la que nos va a ayudar, ¿qué? A crecer. Es la que nos va a ayudar a crecer. Entonces, de nuevo, el rol del pastor es entrenarlos a ustedes. Mi rol, entrenarlos a ustedes para que entre ustedes puedan, ¿qué? Interactuar, entre ustedes puedan tener una interacción y también ustedes puedan, ¿qué? Hablar la verdad en amor, ayudarse, servirse, hablar la verdad en amor. ¿Sí o no? Hablar la verdad en amor. Y luego, y por eso ahora, miren cómo termina, ya que estamos aquí, hablando de Cristo. Así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Hermanos, la supremacía de Cristo hermanos, es que Cristo en verdad sea la persona más importante en nuestra vida. No nada más de nuestra palabra, sino de verdad de nuestra vida. ¿Verdad? Y luego, Él hace, hablando de Cristo, que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hermanos, es Cristo en esa interacción el que va a dar el crecimiento. Entonces, ese, hermanos, es mi trabajo. Ese es el don. Ahora, hermanos, ese es el don que Dios da como pastor. Ahora, déjenme, en la hoja puse un punto espinoso al final. Entonces, todo está la explicación ahora. Por favor, aquí, hasta la última página, página 19. Porque quiero discutir esto. Y luego voy a ir a otra cosa. El don de pastor y el oficio del pastor, ¿ok? Hermanos, creo que la Biblia hace una pequeñísima distinción entre el don de pastor y el oficio del pastor, ¿ok?
Hermanos, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras para describir a la misma persona. ¿Ok? ¿Ok? Hay 3 palabras. La palabra anciano, la palabra obispo y la palabra pastor. Ok, ayúdenme ustedes con sus Biblias. Alguien ayúdeme, por favor, Hechos 14:23. Alguien ayúdeme a leer Hechos 14:23. Y luego alguien ayúdeme a leer Hechos 20:17. Y construyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ok, ese es Pablo, hermanos, en sus primeros viajes misioneros. Pablo está evangelizando, Pablo está plantando la iglesia y además que está plantando la iglesia, dice, él está estableciendo, ¿y cómo les llama? Ancianos. La palabra griega es presbúteros. Él está estableciendo ancianos. Ahora, Hechos 15, perdón, me pasé un versículo. Antes del 15:2, alguien el 15:2. Antes del Hechos 20, Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que tuviesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ok, note ahí. Dice que hubo una discusión, ¿se acuerda? De los gentiles, y los gentiles se tenían que circuncidar, si tenían que guardar la ley o todo nuestro. Y dice aquí, subieron a los apóstoles, líderes y ancianos. Ahora sí, Hechos 20:17, hermana Sandra. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ok, esto es el último, hermanos, esto es después de su último viaje misionero. Pablo, después de esto, ¿sabe? Va a ir a Roma encarcelado. Y este es su último discurso y dice, mandó a llamar ¿a quiénes? A los ancianos. A los ancianos. Y ya que estamos, Tito 1:5, miren lo que le encargó Pablo a Tito. Tito 1:5, ¿qué le encargó Pablo a Tito? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses tu deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para que establecieses ancianos. Ok, hermanos, y de nuevo aquí está. Anciano es la palabra que describe a la persona. ¿Ok? Entonces, está Pero describiendo... no eran ancianos literales, ¿verdad? No, está describiendo, aquí viene, está describiendo a una persona madura. Está describiendo a un líder. Y le llama anciano. Ahora, la palabra obispo describe la función, ¿ok? La palabra obispo describe la función. Hechos 20:28, por favor. Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos. Para apacentar la iglesia del Señor. Ok. ¿Cuál? Ya, está ahí, hermana, está ahí. Propia sangre. Sí, gracias. De nuevo, al cual él ha puesto como obispos. La palabra que utiliza ahí es la palabra griega episcopos, que habla de un supervisor, un sobrevedor, ¿ok? Obispo habla de esa, hermanos, habla de esa parte administrativa, de supervisión, de vigilancia, de dirección. Pero es un llamado. Ahora, ahí voy. Ahí voy. Filipenses 1:1. Mire que había en la iglesia en Filipos. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Ahora, aquí viene la respuesta de la hermana Patti. Primera de Timoteo 3:1. Ok, si alguno anhela obispado.
O sea, yo estoy de acuerdo con usted que el don del pastor, y usando el don del obispo, debe ser una vocación y debe ser un llamado. Pero no dice que tiene que ser así como una intervención milagrosa. No. Es que dice que en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo. El Espíritu Santo tiene que tener un llamado. Ok, amén. Es que ahora cualquiera va y se pone de pastor. Ahora, ahí vamos. Eso, hermana, eso. Ahí vamos. Espérenme tantito. Dice aquí, pero lo que quiero aquí es, si alguno anhela, de nuevo, habla de la función. Tito 1:7 dice que es necesario que el obispo sea. Y habla de su función y habla de sus requisitos. ¿Ok? Entonces, es un llamado, sí. Pero aquí viene. Una persona puede decir, hermano, Dios me llamó, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un predicador. Ok, cumple los requisitos. Eres marido de una sola mujer. Eres, ¿verdad? Estás. No. Entonces, no puedes. Pero es que Dios me llamó. ¿Cumple los requisitos? No puedes. Y si los cumple, pero no tiene suficiente, porque algunos no han ido a ningún instituto. Ahora, ¿sabe cuál es uno de los requisitos? ¿Cuál es uno de los requisitos? Apto para enseñar. Si no puede enseñar, no puede ser. Con todo y que tenga las ganas. Hermanos, no puede ser. ¿Es específico para hombres o pueden mujeres? Ahí voy. Deme un minutito. Entonces, estamos hablando aquí. Ok, de nuevo. Obispo describe la función. Ahora, pastor. La palabra describe la función, hermanos. Solamente una vez en el Nuevo Testamento se habla del pastor y es en Efesios 4. Y en Efesios dice, Él constituyó a pastores y maestros. Es la única vez que se habla como sustantivo de pastores. Todas las veces que se habla, se utiliza como verbo hablando de su función. Por ejemplo, Primera de Pedro 5:2. Alguien ayúdeme a Primera de Pedro 5:2. Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Ahí está la palabra. Cuiden del rebaño, o Reina Valera. Apacentar la grey. Es el verbo del pastor. De nuevo, no, está hablando de su función. Ahora, hermanos. Aquí hay dos pasajes que hacen una distinción. Quiero que mire por ejemplo, el que leyó la hermana Sandra. Dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿A quién había llamado en Mileto? Desde Mileto, ancianos. Por tanto, mirad por vosotros, ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu se ha puesto por obispos para... Aquí está el verbo para pastor, apacentar la iglesia del Señor, que el cual él ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, y aquí si quiero decirlo, ¿verdad? Ancianos, no necesariamente, no todos los ancianos necesariamente eran los obispos, o no los ancianos eran necesariamente los pastores. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé eso? Primera de Timoteo 5:17. Mire la palabra que utiliza. Ancianos que gobiernan bien. La palabra gobierna. Esta palabra no es hacen lo que mis chicharrones truenen. La palabra gobiernan es dirigen y cuiden. Eso es dirija y cuida. Vigila. Entonces, los ancianos, dice aquí, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y esto habla de salario. Si un pastor, si un anciano, voy a usar la palabra anciano, está haciendo bien su trabajo, debe recibir. Ahora, miren lo que dice. Mayormente los que trabajan en... Y entonces
entonces nos hace preguntar, entonces, ¿no todos los ancianos predican y enseñan? No. No. No a este nivel. Y también hay ancianos. Ahí vamos, ahí vamos. Hermanos, en Efesios capítulo 4, habla del don de pastor. Ahora, aquí está. La Biblia nunca dice, en Efesios capítulo 4, que no puede haber mujeres con ese don. Bueno, yo he leído donde dice que algunas ancianas Ahora. vieron por las enseñan a las más Sí. jóvenes. Ahora, yo estoy hablando, en Efesios capítulo, recuerde, habla del don. Pero lo que sí es muy claro es que una cosa es que tengan un don y otra cosa es que tengan una función u oficio. No hay pastoras en función y oficio. No existen pastoras en función y oficio. ¿Ok? No permite que las mujeres. Exactamente, eso es lo que está hablando. Ese versículo específicamente está hablando de eso. No existen pastoras, escuche bien, en función y oficio. Ahora, y aquí está el enigma que la Biblia no dice. No dice si Efesios capítulo 4, donde dice pastores, puede o no puede aplicarse a mujeres. Porque Efesios capítulo 4 está hablando del don, ¿sí o no? No está hablando del oficio, ni del puesto. Está hablando del don. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esos términos? Hermanos, aquí en la iglesia, le voy a decir algo. Yo soy el pastor y se supone que yo debo ser un anciano. Un anciano, ¿por qué? Porque yo debo ser, ¿qué? Maduro. Ahora, pero hermanos, aquí en la iglesia, el hermano Ortega es un anciano. Ahora, déjeme usar esta ilustración. Venga, hermano. Ok, escuche bien. En los términos de la Biblia, venga, hermano Ortega, para que aparezca usted aquí en la cámara. En los términos de la Biblia, escuche bien, en los términos de la Biblia, esta iglesia, por lo menos, y no voy a poner más personas aquí, por lo menos esta iglesia tiene 2 ancianos. ¿Ok? Ahora, por lo menos la iglesia tiene... Ahora, ¿por qué sé eso? Porque el hermano Ortega cumple muchas de las cualidades de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito. ¿Ok? Es una persona madura y es... Ok, muchos de los requisitos. Entonces, aquí en esta iglesia hay 2 ancianos. Ahora, pero el hermano Ortega, él ha dicho, y él creo que les va a decir, él no tiene y él no se siente con la capacidad de enseñar y predicar como lo hago yo. Pero eso no significa que no haga su trabajo. Entonces, yo creo que él tiene, ¿verdad? De nuevo, hablando de la persona, yo creo que él tiene un don de pastor. ¿Qué es un don de qué? El don de pastor de ¿qué? Según Efesios capítulo 4, ¿qué hace el don de pastor? Entrenar, capacitar, ayudar, cuidar y todo eso. Él tiene un don de pastor. ¿Ok? Entonces, según en los términos, de nuevo, y creemos, de nuevo, aquí esta iglesia por lo menos tiene 2 ancianos, pero de nuevo, no todos los ancianos tienen la capacidad de enseñar a grupos grandes y de nuevo, aún como la vocación. ¿Ok? Pero así ya funciona. Ahora, esta es la cosa. A los bautistas, a las iglesias bautistas, usar el nombre... Es que en la iglesia hay un anciano y un pastor. Suena muy raro porque esa distinción la usan los presbiterianos. Si usted conoce iglesias presbiterianas, las iglesias presbiterianas utilizan anciano y pastor. Los testigos también. Ok, entonces anciano, pastor, pero a los bautistas no. A los bautistas no les gusta. Entonces, hermano, aquí póngale el título que quiera, pero vamos a decir, en términos bautistas, en esta iglesia tiene 2 pastores. Tiene 2 ancianos, pero no funcionan en la misma capacidad y habilidad. Por ejemplo, yo fui ordenado, muchos de ustedes estuvieron en mi ordenación, o sea, me balacearon. Ok, ahora,
Él puede ser un pastor, él puede ser un anciano y no necesariamente necesita ser ordenado. Pudiera, pero no necesita. Ahora, gracias hermano Ortega. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Permítame tantito. ¿Por qué estoy trayendo este asunto espinoso? Porque es mi deseo que esta iglesia tenga, le llamemos ancianos o le llamemos pastores. Que tenga más. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer lo que está diciendo aquí Efesios capítulo 4. Entrenar a otros para que todos crezcamos. Entonces, y eso fue algo que les dije en la predicación. Mi deseo es que haya más pastores, ya sea que les llamemos ancianos o ya sea que les llamemos pastores. Yo no tengo problema, mientras usted entienda, ¿verdad? Hermano, por ejemplo, hay lugares, un pueblito vamos a llamarlo así, donde una mujer empieza a compartir, como dice, va a ser un grupo y ellas no se levanta alguien de pastor, no hay que llamar un pastor, pues, no sé, y ella es la pastora, porque ella es la que enseña a vivir. Sería el evangelista. Bueno, es un decir. Ok, hermana, eso ya ha pasado, eso ya pasó. Creo que no tengo a nadie. Hermana, si usted quiere platicar después, la iglesia de Benecer, en Monterrey, donde vienen muchos de los hermanos Saucedos, empezó por una mujer. Empezó, hermanos, los bautistas en Monterrey, hermanos, mucha de la obra pionera de los bautistas en Monterrey vino por una mujer. La mujer tenía convertidos, ella empezó con niños, ella empezó con señoras, pero adivine quién se le unieron. Se le unieron hombres. ¿Sabe qué hicieron estas mujeres? Y no me acuerdo sus nombres, tengo eso en un documento de historia del cristianismo. Mandaron a pedir un pastor y mandaron a pedir un hombre para ayudar con eso. Así pasó en la historia de los bautistas de Monterrey, y así, el ejemplo más claro fue la iglesia de los hermanos, donde es el pastor Juan Marcos Saucedo. Esa iglesia comenzó, hermano, por una mujer. Entonces Carmen se murió su esposo y entonces ella le pidieron que por favor continuara siendo como la pastora en lo que se volvía a casar, pero no quería, sí, la verdad. Okay. Entonces ella estaba pidiendo a oración a todos Ahora, para que le mandara un esposo, porque ellos, como estaban tan a gusto con ellos, pero él se murió de... no me acuerdo de qué, pero... Ahora, ahí está el asunto, y la hermana acaba. De nuevo, el oficio del pastor no es para mujeres. El oficio, ¿ok? Pero de nuevo, pero el don, y aquí esa es la cosa, hermanos, por eso que le digo que es espinoso, porque si yo digo el don de pastor a una mujer, es como que, pero mire las características, y eso es lo que dice Tito, y aquí es lo que usted dijo, hermana Patti. Miren lo que dice Tito 2. Por ejemplo, noten aquí, estoy en la, déjame leerlo en Reina Valera, versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, ahora mire la palabra que utiliza la palabra anciana. Ok, anciana. Ahora, personas maduras. eso se ha interpretado en muchas cosas. Eso se ha interpretado como la esposa del pastor, pero yo no creo que es estrictamente la esposa del pastor, sino puede haber más mujeres en la iglesia maduras. Y luego, mire por ejemplo, mire cómo lo traduce Nueva Traducción Viviente. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honra a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la
palabra de Dios. Hermanos, es mi deseo, de nuevo, aquí, por eso, es mi deseo que le demos a las mujeres el lugar en la iglesia para ayudarse. Por eso, hermanos, y ustedes saben de las semanas de la femenil, yo le sugerí a mi esposa darle su lugar cada 3 semanas para tener una reunión donde se puedan animar en diferentes cosas que son propias de las mujeres. ¿Qué versículos es ese? Es Tito 2:3, Tito 2:3. Ahí también en el primer Timoteo 8 habla de los diáconos. Y también las mujeres pueden ser diáconos, como dice aquí, dice en una parte del versículo 8, dice, el cual en el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, para que también eso también sea sometidos a prueba, las mujeres también deben. Ok, buena pregunta, ok. Hay en las cartas de Pablo hay requisitos para el pastor y hay requisitos para los diáconos. Ahora, hay una mención en la Biblia de una mujer que se le dice la diaconisa. Ahora, de nuevo, eso puede tener 2 sentidos. Puede tener un sentido de que era la esposa de un diácono o que era una mujer que servía. ¿Sabe qué ha sido el problema? El problema es que en la iglesia moderna los diáconos son como el sindicato, ¿verdad? Los diáconos, o sea, está el pastor y ¿verdad? Está el jefe y los diáconos son el sindicato, ¿verdad? Entonces el sindicato y los jefes. Hermanos, muchas veces eso pasa. Ahora, aquí viene. Eso no era el sentido de la iglesia en el Nuevo Testamento. Un diácono era para ayudar. De nuevo, era para ayudar en las cosas que se necesitan. ¿Qué cosas? La electricidad, el agua, la plomería, el servir a las mesas. Hermanos, el servicio que una congregación requiere. Hermanos, el servicio. De nuevo, es mi deseo que en esta iglesia haya diáconos. ¿Okay? Ahora, ¿un diácono puede ser un anciano? Sí. Un diácono puede ser un anciano. Ahora, ¿todos los ancianos necesitan ser pastores? No todos los ancianos necesitan ser pastores. ¿Ok? Entonces, creo que de nuevo, la Biblia hace una pequeña diferencia. ¿Ok? Pero al final las diferencias nos dicen cooperen todos. Amén. Como puedan. Ok, entonces, ahora hermanos, después, es mi deseo, en otro tiempo, voy a hacer una serie para explicar y desarrollar más esto, porque yo quiero, es mi deseo y mi oración, que tengamos más, ya sea que le llamamos ancianos o pastores en la iglesia. Y no todos tienen que venir y dar una clase aquí enfrente. No todos tienen que saber griego y arameo y hebreo. ¿Ok? No todos. No todos tienen que ser ordenados. Porque hermanos, porque si yo voy a ordenar a alguien y voy a pedir a los pastores que ordenamos a alguien, yo sí voy a ser muy serio con eso. Ah, sí los ordenan. Sí. O sea, como me ordenaron a mí. Ahora, yo no estoy pensando que vamos a balacear a alguien. Porque a veces las ordenaciones son como balacear a alguien. No. Queremos realmente comprobar si está listo. Si tiene el don. Si tiene don. Si tiene, hermanos. ¿Verdad? Porque comprueben los espíritus. Bueno, usted está hablando de otro pasaje. Este es otro pasaje. Entonces. Estás capacitado para realmente lo que vas a decir. Entonces, esto es de nuevo. Y de nuevo, ayúdenos a orar en esto. Ahora, entender el rol, entender la diferencia entre el rol, el don, entender el oficio, hermanos, va a ayudarnos mucho. ¿Ok? Últimos comentarios porque ya son las 11 y ya no tuve tiempo de enseñarles otra cosa, pero despuesito con el favor de Dios. Hermana. Es importante el pastorado, pues, anciano. Primero en primer lugar es pastor y luego anciano, o a qué se refiere. Creemos que primero son ancianos. Creemos, hermana, que por ejemplo cuando Pablo dijo pon en la iglesia ancianos, está hablando de pon liderazgo. Pon liderazgo.
Y de esos, uno o dos van a ocupar el oficio del pastor u obispo. Ahora, ¿cómo sabemos que los ancianos tienen liderazgo? Dice aquí, ¿los ancianos qué? Gobiernen. O sea, los ancianos tienen liderazgo. Pero no todos los ancianos, dice, mayormente los que trabajan en Predicar. ayunos que se dedican a esto. Porque queremos, hermanos, porque según Efesios, hermanos, es muy importante que el pastor enseñe bien, para que ya no seamos niños que de verdad con cualquier cosa pastor, ¿verdad? Que como niños supersticiosos. Ajá. Y por eso uno debe aprender y entrar bien y conocer bien, y de tantas cosas, hermanos. Entonces, ese es el reto. Entonces, eso es la manera en como yo lo diría. Los ancianos, habla de las personas y el liderazgo, y de ellos hay pastores, obispos. Hermano, Es un caso que tenemos ahorita muy vigente dentro de la iglesia de Betania, ¿no? Su pastor tomó un receso, quienes siguieron adelante, los líderes, en este caso serían los ancianos. Son los que están predicando, los que pueden, y si no hay quien, invitan a un pastor. exactamente. Ahora, digo, pero ahora, ¿sabe por qué? Pero en la iglesia hablar de ancianos incomoda mucho, pero en los términos de la Biblia son ¿qué? Gente madura. Amén. Pero en los términos de la Biblia son ¿qué? Ancianos. O sea, el liderazgo, como usted le quiera decir, son ancianos, son gente madura, son gente que dirige, son gente que, de nuevo, que dirige, cuida. Eso es lo que está haciendo el hermano Edgar, eso es lo que está haciendo el hermano Joca, eso es lo que están haciendo otros hermanos ahí en Betania. Entonces, pero ellos, si van a ocupar la función y el oficio, de nuevo, ahí sí es claro, ¿se acuerdan? El obispo, si alguno anhela, Obispado. tiene sus requisitos. ¿Y los pastores pueden tomar este curso? ¿Eh? ¿Pueden tomar este curso? Pues hermanos, si no cumplen los requisitos, No, como el pastor ese que tomó este curso. ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos, ¿sí? Hay requisitos, hermanos, hay requisitos que nos deshabilitan temporalmente. Y hay requisitos que nos descalifican permanentemente. Ajá. Por ejemplo, un adulterio nos descalifica permanentemente, ¿verdad? O cualquier otro asunto sexual nos descalifica. Hermanos, asuntos con dinero. Depende del asunto con dinero, puede ser temporal o permanentemente. Entonces, creo que, y de nuevo, y de verdad, es mi deseo, hermanos, más adelantito, desarrollar todo esto y explicar ese asunto, hermano, del llamamiento de Dios, pero también hermanos, porque a veces a los jóvenes se les ha dado una idea del pastorado y del llamamiento como una cosa así medio, como muy, sí, muy mística, muy aquí. Y hermana, y mire, con todo respeto a todos los alumnos del IPE, algunos vienen con muchas ganas, pero no tienen. No tienen ni la madurez, no todos tienen la cualidad moral. O paciencia. Hermanos, se requiere una cualidad moral muy alta. Y no todos tienen. Y hermana, ¿sabe qué es el peor? No es que no todos tienen, ¿sabe qué? No todos quieren. Entonces, Como dice la Escritura, cuando dice Dios quiere una infinidad de sacerdotes, se refiere a todos él está hablando, ese versículo está hablando de todos los creyentes. Sí, él está hablando de todos los creyentes. Porque somos reyes y sacerdotes. Exactamente. Entonces, ayúdanos a orar por esto, hermano Jesús. Nos no dio privilegio a nosotros en particular de estudiar en el Instituto Bíblico, pero no por el hecho de haber estudiado los 4 años, teníamos el deseo de ser pastores, sino nuestro propósito era aprender más de las cosas del Señor para poder avanzar más en la iglesia. Amén. 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 Y es
de nuevo, hermanos, y es mi deseo. Hermanos, ustedes saben, yo no percibo el que haya otros ancianos o pastores como un riesgo a mi posición. Porque algunos lo piensan así. Hermanos, el hermano Ortega, yo lo amo. Yo no me siento en riesgo de que, ¿por qué no están invitados a comer usted y a mí no, Y algunos se sienten en ese riesgo. Hermanos, yo no me ofendo. Si él hace discipulados, si él hace visitas, o si usted le tiene confianza, que a mí no me tiene, yo no me siento ofendido, gloria a Dios. O así otro varón. Gloria a Dios. Yo no veo el liderazgo, porque de nuevo, en este modelo del Nuevo Testamento, hermanos, ojalá hubiera más para hacer eso. Entrenar a los santos para que todos, ¿qué? Crezcamos. De veras. Y hermanos, si un día, y déjame decir esto con cuidado, si un día usted cree que yo, pastor, ¿sabe qué? Creo que ya tenemos otro que pues, a lo mejor lo hace mejor que usted. Hermanos, queremos el bien de la iglesia, ¿no? No sabemos. Bueno, ok, bien. ¿Sabe como usted creo al menos? A lo mejor, hermana, a lo mejor. Bueno, vamos a orar, hermanos. Termina. Señor, ayúdanos, por favor. Tú sabes que es mi deseo que podamos, de nuevo, que haya más pastores en la iglesia con el don de pastor. Y es mi deseo que podamos organizar el oficio del pastor y de otros pastores. Entre las iglesias bautistas les llamamos pastores asistentes. Pero realmente, Señor, de nuevo, yo no tengo problema. Yo nada más quiero usar un término que no sea conflictivo. Señor, ayúdanos que haya más pastores en esta iglesia. Ayúdanos que haya más hombres con esa cualidad de ancianos maduros, capacitados con el don de pastor. Porque de nuevo, ancianos con el don de pastor. Señor, para poder ayudar a la iglesia. Ayudar a la iglesia. Que todos crezcamos. Que todos crezcamos. Que, Señor, combatamos las ideas del mundo y las herejías y las falsas y nos esforcemos por crecer. Señor, el crecimiento viene por la interacción de todos con la palabra de Dios. Te lo ruego que nos ayudes, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les